Hola a todos, queremos dar la bienvenida. Hoy día hablaremos sobre el cáncer de cuello uterino, charla que le hemos puesto Cáncer de Cervix, parte 1. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica, lo que da el respaldo de poder hablar temas tan delicados como es el cáncer. Al hablar de cáncer de cuello uterino hay que tomar la reflexión del caso, y es que cáncer de cuello uterino sigue siendo uno de los principales cánceres que afectan a las mujeres en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en el año 1995, The American Cancer Society estimó que hubo 15.000 nuevos casos de cáncer invasor y alrededor de 65.000 casos de cáncer in situ. ¿Qué es cáncer in situ? Es el cáncer que está localizado, que no ha invadido. Y el cáncer invasor es aquel cáncer que ha mandado raíces o ha mandado lesiones a otras partes del cuerpo. Es importante ver ello. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos a diferencia de la India, a diferencia de los países latinoamericanos? ¿Qué es lo que pasa en países en desarrollo? ¿Qué pasa en Inglaterra? ¿Qué pasa en Canadá? ¿Qué pasa en países como Venezuela, como Perú, como Colombia, en donde el cáncer de cuello uterino sigue siendo frecuente? Lo que pasa es el sistema de salud. Lo que pasa es el nivel de recursos económicos. Países desarrollados cuentan con recursos que pueden hacer diagnóstico precoz. Por ejemplo, en Estados Unidos, en esta publicación de American Cancer Society que explica, vemos por ejemplo que cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de ovario están por encima de lo que es el cáncer de cuello uterino. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué trae reflexión? Trae reflexión de que este cáncer, que en otros países ya es menos frecuente, todavía en nuestras sociedades, en los países en vías de desarrollo, es un cáncer frecuente. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a la detección precoz. Si nosotros seguimos detectando tardíamente este cáncer, casi que dura 20 años en producirse, lamentablemente vamos a seguir viendo esas estadísticas. Entender al cuello uterino es entender la anatomía del aparato genital femenino. El aparato genital femenino está formado por, en esta parte, los órganos o los genitales internos y los genitales externos. Los internos son formados sobre todo por lo que es el útero, las trompas, el ovario. Muchas veces confundimos ovario con trompa o confundimos ovario con útero o cuello uterino con útero. No son lo mismo. ¿Y qué es el útero? El útero es un órgano muscular. Es un órgano muscular. ¿Y cuál es su principal función? La principal función es permitir que el feto se desarrolle y dé a luz la madre. Es permitir de que ese nuevo ser cumpla su desarrollo, para que después con esa contracción muscular sea expulsado y se produzca el nacimiento. El útero es un órgano muscular en forma de pera donde la punta o la parte, en este caso menos ancha, se encuentra mirando hacia abajo. Dentro de los genitales internos que pertenecen al útero también encontramos a los ovarios, cuya función es sobre todo hormonal, y a las trompas, cuya función es conducir al óvulo y permitir que el espermatozoide forme el nuevo ser. Algo muy importante también dentro de la anatomía de ginecológica femenina es mencionar al útero. Y la parte que está en contacto con la vagina, la parte que puede ser evaluada, se llama cuello uterino. Entonces, si bien es cierto, el cuello uterino es parte del útero, no son sinónimos, no es lo mismo. Es diferente el cáncer de cuello uterino a diferente el cáncer de útero. En cuanto a la anatomía del cuello uterino, hay que mencionar que el cuello uterino, el cervix, es la parte fibromuscular inferior del útero. Mide alrededor de 3 a 4 centímetros, pero esto va a variar de acuerdo a qué? De acuerdo a la edad, al número de partos, de acuerdo a la condición menstrual de la paciente. Entonces, como vemos en el dibujo, vemos que el cuello uterino representa la parte inferior del útero. Pero esta parte está formado por dos capas bien diferenciadas. Una es la que se conoce como exocervix, exo viene de afuera, es decir, la que está rodeando la parte de afuera del cuello uterino, y la capa conocida como endocervix. ¿Y endo qué significa? Endo significa dentro, es decir, es el tejido que se encuentra dentro del canal del cuello uterino. El exocervix tiene la característica que tiene un epitelio, es decir, un tejido de varias capas.
El endocervix solo tiene un tejido de una sola capa. Y esto es muy importante mencionar. ¿Por qué? Porque va a ser en la unión entre el epitelio de varias capas y el epitelio de pocas capas de una sola capa, es decir, entre exocervix y endocervix, donde se produce una zona de transición. Y esta zona de transición es la zona donde el virus del PVH, que explicaremos posteriormente, aprovecha para causar infección. Y luego, finalmente, este cáncer que nosotros no queremos conocer. Con respecto al cuello uterino, el cuello uterino se encuentra fijo a la pared, se encuentra fijo a lo que es la parte posterior del abdomen y sobre todo la cavidad pélvica, y tenemos los ligamentos que lo sostienen. Otro punto muy importante en estos ligamentos es mencionar que en los ligamentos laterales o los ligamentos de McEnroth se encuentran los vasos sanguíneos y también tiene una fijación con la parte posterior. En cuanto a la irrigación, en cuanto a quién se encarga de nutrir al cuello uterino, ustedes saben que la sangre tiene una función principal y es ese transporte de oxígeno y transporte de nutrientes. La arteria aorta es la principal arteria. Es la arteria que conduce sangre a casi todas las partes del cuerpo. Está formada por, al final, la ilíaca interna y la ilíaca externa. Estas ilíacas que nacen de la ilíaca primitiva, sobre todo la ilíaca interna, es la que se encarga de irrigar al útero y al cuello uterino. Entonces en el dibujo vamos viendo de que tenemos la arteria aorta. La aorta se divide en la ilíaca primitiva. La ilíaca primitiva se divide en la ilíaca externa, que se va hacia el muslo, hacia el miembro inferior, y la ilíaca interna, que ha quedado acá para poder explicar. La ilíaca interna es la que da las ramas al útero. Algo también que hay que mencionar es la parte de la inervación, los nervios. Sobre todo alrededor del útero, en la parte posterior, encontramos lo que se conoce como el plexo hipogástrico inferior, que serían las principales ramas que tienen que ver con la sensibilidad de esta región anatómica, que es muy importante conocer. Hemos hablado sobre la irrigación, hemos hablado sobre la inervación. Ahora, muy importante, como en todo cáncer, hablemos sobre el drenaje linfático. El drenaje linfático, sobre todo como vemos en el dibujo, va a estar a nivel de los parámetros que son la parte de los ligamentos laterales, los ganglios ilíacos internos, los ganglios primitivos. Entonces es muy importante entender ello. Pero ¿cómo se origina el cáncer de cuello uterino? Y acá tenemos algo que mencionar. El virus papiloma humano es el verdadero iniciador del cáncer. Eso lo estaremos discutiendo ahora. Hablar de cáncer de cuello uterino es relacionar a un agente infeccioso. ¿Cómo se llama? Papilomavirus. El BPH, que es en este sentido el responsable de muchos de los cánceres de cuello uterino que podamos ver en el futuro. ¿Qué es el PVH? ¿Qué es el papilomavirus humano? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se caracteriza? Primero hay que entender algo. Hay que entender qué es el virus. ¿Qué es lo que hace el virus? En primer lugar, los virus son parásitos. Se determinó la causa de las verrugas a nivel de lo que es como infección viral en 1907. En 1957 prácticamente es donde uno tuvo la idea de que son los virus los responsables de muchas de las verrugas y lesiones que podemos encontrar. Quien dijo eso fue Xu. Algo muy importante también hablar del virus es que los virus son, en este caso, son parásitos. El virus papiloma pertenece a la familia Papoviridae, a los Papoviridae. Y es muy importante entender que es un virus, entender cómo se clasifica. ¿Por qué? Porque es la manera como podremos vencerlo. Si no conocemos la historia de cómo es la infección del PVH, no vamos a poder manejar ello. Y lo más importante entender, ¿qué es un virus? Un virus es un parásito. Cuando hablamos de parásitos recordamos fácilmente a esos parásitos grandes, a esos parásitos como gusanos. Bueno, el virus no es como un gusano. El virus es algo que no se puede ver a simple vista, ni muchas veces con el microscopio. ¿Por qué? Porque son muy pequeños, muy pequeños. Pero ¿qué hace el virus? Como parásitos necesitan del huésped, es decir, necesitan sobrevivir. Ellos no tienen la maquinaria para lo que es, en este caso, reproducción, no pueden reproducirse. Entonces el virus necesita la maquinaria del huésped para poder reproducirse. Son parásitos intracelulares, necesitan una célula, necesitan la maquinaria. ¿Para qué?
para que la producción de las proteínas de la célula se encarguen a la producción de las proteínas del virus. Y de esta manera el virus pueda subsistir y pueda reproducirse. Lo más importante entender en la infección viral, entender en la infección del PVH, es que este proceso es un proceso crónico. No significa que hoy día tengo la infección por el PVH y mañana ya tengo cáncer. No, van a pasar muchos años y lamentablemente sin molestias. Cuando nos demos cuenta va a ser muy tarde. Los virus tienen o están formados por tres elementos principales. Los ácidos nucleicos, que son donde se llevan los genes, la cápside y la envoltura. Tomando en cuenta la envoltura, los virus se pueden clasificar en cubiertos o desnudos. La clasificación de los virus, sobre todo de acuerdo a la cadena que tienen, se pueden clasificar como los virus ARN y los virus ADN. Y los virus ADN, sobre todo los que no tienen envoltura, pueden ser de cadena simple o cadena doble. Dentro de los virus de cadena doble, que son desnudos y que tienen un ADN como ácido nucleico que lleva los genes, se encuentra la familia Papoviridae. ¿Y a esta familia quién pertenece? Pertenece el virus del PVH. Entonces hemos entendido un poquito lo que significa cómo se clasifican los virus y a qué familia pertenece el PVH. Algunos puntos importantes a remarcar. El primer virus papiloma fue aislado en conejos en el año 1933. El virus papiloma es un virus epiteliotrofo. ¿Qué significa eso? Que le encanta, que le gusta, que se va a la piel y a las mucosas. Es por ello que es responsable de muchos de los cánceres. Cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de ano, cáncer de boca. ¿Por qué? Por su contacto y por su privacidad y por la necesidad de usar células del tejido epitelial para reproducirse. Y presentan en este caso una cápside. Hablamos de que no tienen envoltura, pero sí tienen cápside. Y algo muy importante dentro de esta cápside, que hay dos proteínas, la L1 y el L2. Se llaman L por el inglés late, que significa tardías. Estas proteínas tienen mucho que ver con la respuesta de la infección del virus, dado que son los anclas que permiten de que el virus se una a la célula y de esta manera pueda reproducirse. Y es en base a estas proteínas late o proteínas tardías que es el principio básico de las vacunas contra el PVH. Al no unirse a la célula, el PVH no puede causar infección. Y esto es lo que hace la vacuna. Hay más de 80 tipos de genomas diferentes de virus papiloma. Y se pueden clasificar si dan una infección mucocutánea, si dan lo que es una posibilidad neoplásica o no. En base a ello, los que tienen un potencial neoplásico se dividen en los de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Acá algo muy importante y concreto. ¿Cuáles son los virus que causan más cáncer? Son el 16 y el 18. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que el virus, sí, tiene varias familias, tiene varios subtipos, pero son el virus, en este caso 16 y 18, los que tienen el mayor potencial. Con respecto a qué lesiones puede causar el virus PVH, por ejemplo, vemos que puede causar verrugas cutáneas, puede causar neoplasias cervicales internas. Entonces, estas neoplasias cervicales, o lo que se conocen como NIC, son lesiones que van a un preámbulo hacia el cáncer de cuyo uterino hay que tener cuidado. Podemos tener también algún tipo de cánceres, mencionando no solo lesiones precancerosas, sino también ya cáncer. Hay que tener en cuenta ello. Podemos causar algunas, en este caso, algunas poliposis boveroide, como pequeñas lesiones polipoides que son como en forma de coliflor. Es decir, como vemos, el virus puede causar una infinidad de lesiones, una infinidad de situaciones que a veces no tomamos en cuenta, pero cuando lo hacemos ya puede ser demasiado tarde. El virus papiloma es un virus que tiene alrededor de 8 a 9 genes. ¿Qué es lo que sucede? En el acto sexual, hombre y mujer, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que a nivel de la vagina, a nivel del cuello uterino sobre todo, va a existir microtraumatismos por el mismo acto sexual. Esos microtraumatismos van a permitir que el virus ingrese a la zona basal, a la zona más pegada a lo que significa el cuello uterino.
ingresar el virus a la zona más basal, a la zona que originó a las demás células, el virus lo hace ¿por qué? Porque necesita reproducirse, necesita secuestrar a la célula, necesita reclutarla y obligar a que produzca sus proteínas. Una vez que la célula ha sido infectada por el virus ingresa a la célula, el virus ingresa dentro de la misma y lo que va a hacer es buscar el núcleo. ¿Para qué? Para encontrar el ADN, que es la maquinaria que va a producir las proteínas, y reclutarla y pasarle su genoma, pasarle sus genes. ¿Para qué? Para que de esta manera el virus aproveche la maquinaria de la célula y pueda reproducirse. Es decir, usando la maquinaria de la célula, el virus puede reproducirse y de esa manera causar mayor infección. Hemos visto y se ha demostrado de que el virus tiene relación con el cáncer de cuello uterino. Pero ¿cuál es el factor más importante en la infección por el virus PBH? Lo más importante a tener en cuenta es la persistencia o la infección persistente. Ello es lo más importante, porque ellos son lo que va a ser responsable de que haya cambios dentro de la célula. Y estos cambios de manera persistente van a llevar a finalmente producir el cáncer de cuello uterino. Como anécdota final y como punto final, quiero remarcar que el cáncer empieza como algo pequeño y crece y crece y crece. Lamentablemente solo cuando ya está avanzado va a dar molestias y es cuando el paciente acude. ¿Y eso qué significa? Que es muy tarde para acudir. El cáncer va a seguir avanzando. El cáncer va a tener estadios. Ya cuando un cáncer de cuello uterino compromete los ligamentos laterales del cuello uterino, ya es un cáncer prácticamente estadio 3 y eso no es tributario para cirugía. El cáncer no solo se va a quedar invadiendo el útero, invadiendo los ligamentos, sino puede invadir órganos más próximos a él, como son sobre todo la vejiga y como son el mismo recto, que puede estar comprometido por el tumor. Entonces es muy importante entender ello. Así que queremos agradecer su presencia y queremos que aprendamos a entender los conceptos de cómo se producen las enfermedades para poder nosotros prevenirlas y tratarlas a tiempo. Queremos invitarlos entonces a que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Twitter y sobre todo que descarguen la aplicación de manera gratuita Chequéate. Aplicación que ya está siendo descargada en alrededor 10 a 15 países. Y lo más importante, lo que busca esta aplicación es el diagnóstico precoz, a través de recomendaciones de posibles enfermedades para saber qué exámenes realizar a tiempo. Entonces, no se olviden registrarse en la página de Facebook y vernos en chequeate.com. Gracias, estaremos muy pronto con ustedes.